Si yo tuviera que dar una conferencia de prensa y me preguntaran ¿qué desata el favor de Dios en tu vida? Yo diría que lo que desata el favor de Dios es la obediencia, el obedecer. El favor de Dios es el componente que marca la diferencia en cualquier vida. Pero tu futuro, así como está conectado al favor, el favor está conectado a la obediencia. Si yo no hubiese obedecido a cosas que Dios me mandó a hacer, nunca habría experimentado su favor. El favor de Dios se experimenta cuando uno obedece, aún a cosas que uno no le ve sentido de obedecer. Cuando uno tiene que iniciar una tormenta, cuando uno se tiene que meter en el ojo de un huracán, porque Dios te está mandando, eso desata su favor. Y de esto quiero hablar durante los próximos minutos. ¿Qué significa obedecer a Dios? Bueno, significa obedecer desde las cosas más triviales, como si siembro voy a cosechar. Si salgo a evangelizar, tendré el fruto de una vida cambiada, de ser cierta forma el padre o la madre espiritual de aquella persona cambiada. Hay cosas que las puedo palpar, pero hay otras obediencias que tienen que ver cuando Dios nos manda a meternos en una tormenta. ¿Qué sucede cuando Dios te manda a hacer algo y ese algo se empieza a descontrolar? Cuando uno llega a Cristo, uno tiene la expectativa falsa de que juntamente con la salvación te dan un fast pass para evitar las tormentas. Entonces el pastor te dice, a partir de ahora usted tiene a Cristo y no va a tener más problemas. De allí es que la gente se frustra. Porque claro, tenemos a Cristo, estamos en el primer amor, estamos felices con lo que Dios nos da, y de pronto empieza la crisis matrimonial. Y tú dices, pero si yo tengo a Cristo, ¿por qué entonces me está yendo mal en la intimidad de mi casa? Y empieza la primera tormenta, que te sorprende, porque el pastor te dice que serás salvo tú y toda tu casa, y tu casa va a ser un lecho de rosa, y que si no es así es porque se te metió Satanás o la suegra, pero alguien se te metió. Tú llegas a Cristo y dices, no tengo tormenta, y de pronto empieza una crisis financiera de esa de las bravas, esa que te dejan en la lona. No puedes pagar las tarjetas, te empiezan a comer los intereses, te llega la carta del banco, no puedes asumir la renta. Entonces empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces es que realmente hiciste las cosas mal y te metió en una tormenta. Pero a veces simplemente es que eso tiene que ocurrir para fortalecer tu fe. Pero nos enseñaron, no, si estás en tormenta es que algo no está bien contigo. Dios quitó su mano, Dios no está ahí. Entonces empiezas a vivir la vida cristiana en una falsa expectativa. Y un día choca con las rocas de la realidad. Un día te das el trancazo con la realidad y piensas, ¿por qué estoy viviendo una tormenta? ¿Por qué mi hijo entró en rebeldía si va a la escuela dominical desde que era chiquito? ¿Por qué siento estas cosas en mi pareja? ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial, de pronto todo se puso oscuro? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué no puedo dormir por las noches si tengo a Cristo en mi corazón? Y es porque estás en medio de una tormenta. Y este es el punto, esto es lo que quiero llegar. Hay tormentas que nosotros generamos, metida de pata. Nos metemos en un despadre porque hicimos algo que no teníamos que hacer. No digo siempre, pero posiblemente hayas hecho las cosas mal. Te equivocaste, te casaste sin oración, no tenías a Dios en el corazón, te casaste por acostumbramiento, no estabas enamorado. Un montón de factores que hoy te metieron en una tormenta perfecta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el autor intelectual de la tormenta? Tú, yo. A veces estamos embarcados en deudas porque no nos pusimos a pensar si realmente podíamos afrontar el gasto. Pero nos metimos en fe, sin preguntarle a Dios, sin saber si nos podíamos meter. Dijimos, bueno, de algún lado va a salir, y no salió. Y hoy tienes más deudas que el dinero que te entra. La tormenta es, ¿a quién la generó? ¿Satanás? La generaste tú. Hay tormentas que nosotros las generamos. Si yo dijera hoy, pasen al altar aquellos que están en medio de una tormenta porque se metieron solos ahí, habría miles. Pero, y esto es lo que me sorprendió cuando Dios me daba este mensaje ayer. ¿Y si Dios te mandara una tormenta? ¿Y si Dios quisiera desatar su favor sobre ti? Y para desatar el favor necesita que pases por una tormenta.
Sé lo que estás pensando. ¿Por qué Dios permitiría que yo me meta en una tormenta? Bueno, eso es lo que ocurre con los discípulos. El Señor prometió, ustedes en este mundo van a afrontar aflicciones. Y eso es lo que ahora les está dando a los discípulos. Les dice, Mateo 14, 22. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y le adelantaran hacia el otro lado mientras él despedía a la multitud. Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Esto es lo que yo quería decirte recién. Esta no es una tormenta porque bebiste más alcohol de lo debido, porque te metiste en lío, porque abriste la boca. Este es Jesús que le pide a los muchachos que se suban a una barca sabiendo de que va a haber una tormenta. Estos muchachos no son Jonás tratando de huir de la voluntad divina. Estos muchachos representan al misionero, al obrero que le cree a Dios, va de misionero y cuando llega allá se le acaban los recursos económicos. Representa a aquel que le cree a Dios en un ministerio, se mete a servir y le empiezan las afrentas o las críticas feroces. Representa a aquel que dice, voy a hacer las cosas bien en mi negocio, no voy a mentir, voy a ser íntegro, y se pone al lado de la competencia que hace negocios deshonestos y te roba la clientela. Otros dicen, estoy pasando una crisis con mi hijo, descubrí a mi hijo caído en las drogas. Una hermana contó y dijo, mire, yo cuando creí que tenía la vida toda armada, de la noche a la mañana se me cayó el castillo de naipes porque descubrí infidelidad. Y no solo eso, descubrí que mis hijos estaban metidos en lo peor que te puedas imaginar. Y tú dices, pero ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me alertó? ¿Por qué el Señor no me dijo que iba a haber tormenta, que iba a haber precipitaciones? La palabra dice que a la cuarta vigilia, esto es de 3 a 5 de la madrugada, los muchachos estaban lejos de la orilla. Yo digo, estos muchachos se merecen un reconocimiento, porque no dieron la vuelta cuando vieron la tormenta, persistieron en obediencia. Dios les dijo, el Señor les dijo, vayan que yo los alcanzo. Yo hubiese visto semejante clima, hubiese dicho, vamos a pegarnos la vuelta. Se ve que Jesús no tuvo en cuenta lo que se va a desatar acá. Pero ellos persistieron en obedecer, en permanecer. Y yo quiero que esta mañana te subas a bordo de la barca junto con los muchachos y trates en un acto imaginativo de percibir la atmósfera. ¿Qué percibes? Miedo, seguro. ¿Duda? Claro. Y una pregunta por encima de la tormenta. Si pudieras hablar con los muchachos en medio de la tormenta, te dirían una sola cosa: ¿dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? ¿Dónde cuernos está? Nos dijo que nos alcanzaba y nos dejó a la deriva, a la buena de Dios. Esa es la pregunta que todo el mundo hace cuando estamos en una tormenta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en mi crisis? ¿Dónde estuvo cuando descubrí la traición? ¿Dónde estuvo, dicen las damas, cuando alguien abusaba de mí? Yo era una nena y me robaba lo más preciado que tenía, la inocencia. ¿Cuántas mujeres te dicen, yo no sé dónde estaba Jesús? No me digas que Dios estuvo siempre conmigo, porque cuando ese hermano, ese hermanastro, ese primo, ese tío, ese vecino abusaba de mí, me manoseaba, yo sentía que me desgarraba en el alma, me enmudecía, me paralizaba y yo no sentía que estuviera Jesús ahí. Pero no hablo solo de abusos, hablo de personas que dicen, no estuvo ahí cuando caminé por el cementerio, no estuvo cuando pasé temporadas largas en el hospital. La pregunta es, ¿dónde está Jesús en las tormentas? Es algo que yo me pregunté muchas veces. Señor, tú estabas ahí, ¿por qué no te sentí? Y esta palabra va para los que sienten esa sensación desde hace semanas o meses. Y dicen, ¿sabes? Yo también siento que el Señor me abandonó. Y lo que es peor, por haberle creído a Él. Los discípulos, si pudieran preguntarte hoy, ¿dónde está Jesús? A lo mejor tú no sabrías en primera instancia responderle, pero si miras las Escrituras te vas a dar cuenta dónde estaba Jesús. La respuesta es clara y sorprendente. Jesús estaba orando. Dice la palabra, se fue a la montaña a orar a solas. Después de haber servido todo el día, oró toda la noche. Mi pregunta es, ¿será que Jesús estaba orando
y como estaba distraído orando, se desató la tormenta? ¿O será que Jesús sabía que iba a haber una tormenta y estaba orando por estos cabezones? Tú dirás, pero Jesús estaría orando por ellos. Dice Romanos 8:34, a la derecha de Dios Jesús intercede por nosotros. Entonces yo tengo una respuesta. Mientras que pasaba la tormenta más oscura de tu vida, el Rey del universo estaba intercediendo a tu favor. Nunca peleaste solo contra olas, contra vientos. Nunca la solución dependió de ti. El Rey del universo estaba orando y velando, el príncipe velando por ti. Alguien tiene que decir amén. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, era apedreado, dice la palabra que él levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Vieron cuando en una película el príncipe o el rey se pone de pie? Si el rey o el príncipe se pone de pie, significa que tiene su favor. Y Esteban dice, yo vi que el Señor se puso de pie. Y esa es la palabra, la primera que quiero que te lleves esta tarde. En medio de tu tormenta, esa que todavía no termina, en medio de tu crisis financiera, tu crisis sentimental, quiero decirte esto de parte de Dios. El Señor no solo intercede por ti, sino que de pie está mirándote, observándote, diciendo, yo estoy contigo, vas a salir de esta tormenta. El Señor está de pie por ti. ¡Aleluya! El Señor le dice a Pedro, me vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falle. Y Jesús oró por Pedro, Jesús oró por Esteban. Y dice la Biblia, Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive Cristo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ti. Aquello que dice, ay pastor, usted no ora por la gente, no pone la manito, ¿para qué cree la oración de este flaco? Si el Rey de Reyes, si el Señor de Señores está intercediendo por ti, si Él clama por ti, alguien tiene que creerlo, dígame amén. Ahora, vamos a convenir un par de cosas. Número uno, tú dices, bueno, ok, pero aún así, yo creo que Dios debió haberme avisado que esto iba a ocurrir. Me habría preparado. ¿Estás en el momento de la boda? Pará. Se ríe, no sabe lo que voy a decir. Y el pastor dice, en la enfermedad y en la riqueza, que sean felices hasta dentro de 3 años, que se viene el huracán. Ve con Dios, chica, disfruta la que se te viene. Eso es lo que el Señor hace realmente. Es mentira que Él no nos avisa de las tormentas. Toda la palabra Él nos dice que va a haber tormenta. Que la vida es semejante a un hombre que edificó sobre la roca, y un prudente y un insensato, un simple que edificó sobre la arena. Pero para ambos soplarán tormentas. Uno permanece firme, el otro es grande su ruina, porque sus cimientos estaban sobre la arena. En el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo he vencido al mundo. Toda la palabra dice, vienen tormentas, pero vas a salir. Mañana está bueno. Mañana es bendición. Mañana te sigo bendiciendo. Yo soy fiel. Ayer, hoy y por los siglos. Alguien tiene que decir amén. Así que he aprendido que las tormentas no son para siempre. Que si el Señor prometió que vendrá, va a venir. Pase lo que pase. Y tú dices, a ver, bueno, ok, entendí. Entonces sí, el Señor me las avisa. Aunque no específicamente, tengo que estar preparado que por lo general la vida es tormenta. Yes. La vida es tormentas. ¿Siempre? No, no siempre. Pero imagina que la vida es una jungla de tormentas con unos claros de oasis de tanto en tanto, no al revés. La vida no es un oasis con algunos claros de tormenta. La vida son tormentas con algunos claros de oasis. Entonces uno tiene que buscar esos claros, esos momentos de quietud que no llegan siempre. La vida, por lo general, lo que te promete siempre son tormentas. Son eventos inesperados, son vientos huracanados, son huracanes, son ciclones, tsunamis, y no es para asustarte, porque de todo el Señor dice que nos va a dar la victoria. Ahora la pregunta es, ok,
voy a lo que decía recién. Dios nos avisa, ¿sí? Y lo que me surge es, ¿y qué gana el Señor con meternos en una tormenta si ya tenemos bastante como la vida nos da? Cuando era niño, creo que me di cuenta que mamá tenía cáncer promediando los 4 o 5 años, presumo que los 5 años. Papá se iba a trabajar y ella se iba a sus sesiones de quimio con mi hermano mayor. Entonces yo quedaba solo en casa. Y para permanecer en casa, esto está en un librito que les regalamos hace unos meses, el año pasado, donde yo cuento cómo me relacioné con la soledad. Para que yo pasara horas de soledad, mamá me decía, ¿por qué no dibujas? Y si dibujas muy, muy, muy bien, te voy a regalar un autito, un carrito, lo que sea, a la vuelta del hospital. Así que yo empecé a dibujar y decía, y si me canso, bueno, si te cansas, ahí tienes todos esos libros y me vas a resumir el libro completo. Todo me leí. No solo me leí y aprendí a dibujar, el dibujo me abriría paso para ganarme la vida de adolescente. Y el leer capacitaría mi lenguaje, me daría mayor verborragia, no sé, un montón de cosas que hasta el día de hoy digo, esto lo aprendí a los 5, esto me lo recuerdo de los 6. Si tú me hubiese dicho en ese momento, ¿crees que saldrá algo bueno de la tormenta? Yo te hubiese dicho, no, mi mamá se va a morir. Estoy solo, soy apenas un niño, tengo miedo y me suelo orinar encima. No hay nada bueno en eso. Pero Dios que ve más allá, Dios que está en la otra parte del hemisferio y que está en el mañana, dice, el mañana es bueno para ti. El mañana amanece. Por la noche viene el santo, más por la mañana vendrá la alegría. ¡Aleluya! Y yo pensé que nunca me iba a poder reír. Yo pensé que nunca iba a ser un tipo alegre. Y aquel niño de los ojos tristes, en la tormenta, aprendió que tarde o temprano, el que ríe último, ¿se acuerdan? Ríe mejor. Dice los salmos, dice el salmo, por la noche vendrá el llanto, pero por la mañana llegará la alegría. Y yo quiero decirte de parte de Dios que tu noche está por terminar. Cuanto más oscura está la noche, es porque más cerca está el amanecer. Cuando más cerrada está, es porque el amanecer viene para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? ¿Puede salir algo bueno de tu tormenta? Sí. Se va a fortalecer tu fe, tu carácter va a cambiar. Como digo una y otra vez y lo vuelvo a decir, qué lindo es encontrar un hombre o una mujer sabia en la vida. ¿Quieren que te diga cuál es el principio de un hombre o una mujer sabia? Alguien que no hace escándalos, ni pleitos, ni se preocupa por boberías o babosadas, conforme la Biblia que esté leyendo. Si es México habla hoy, es babosada. Cuando ves a alguien que las tonterías les da el lugar que se merecen, es porque tuvo que pasar una tormenta bien brava, como para ahora preocuparse por una tontería. Cuando ves a alguien que te hace escándalo por tontería y que cualquier chismerío, una mosquita que vuela ya se quiere ir de la iglesia, es porque le hacen falta tormentas reales. Y esas tormentas reales van a venir, porque Dios te tiene que forjar para que dejes de molestar por estupidez. Cuando estás molestando por tontería, Dios dice, a este le va a mandar una tormenta brava. Ven, boga mar adentro, dice el Señor. Ay, el Señor me mandó. Y te mete en una. Y en esa tormenta que ves todo oscuro, tú dices, de verdad, me estaba preocupando por tontería, por el chismerío, por el qué dirán. ¿Dónde queda el qué dirán? En una sala de cuidados intensivos. ¿Dónde queda? ¿Qué va a pensar? Que en la Navidad no teníamos pan dulce. ¿Dónde queda esa frase? A la luz de un accidente automovilístico, a la luz de una quiebra financiera, te das cuenta que ordenas de vuelta las prioridades. Y para ordenar las prioridades, ¿las ordenas por las buenas o te las ordena una tormenta? Porque en la tormenta lo único que es prioridad es sobrevivir, mantenerte respirando. Es la única prioridad de una tormenta. El Señor dice, yo permití que te pase porque eso forjó tu fe, forjó tu carácter. Experimentaste gracia. Tuviste que decir, Señor, ayúdame, y clamar como un niño otra vez. Las tormentas siempre nos hacen mejores personas. Muéstrame a alguien que nunca pasó por tormenta y yo te mostraré gente pequeña, corazones encogidos, faltos de amor,
apegados a la ley y despegados de la gracia. Pero muéstrame a alguien que pasó por una tormenta y no necesariamente una enfermedad, una crisis. Aquel que tuvo tormentas en el matrimonio sabe aconsejar, sabe ayudar, te entiende. El que nunca pasó crisis te mira como un sapo troposo. ¡Oh! Algo habrás hecho mal. Te condena. Es tan torpe vivir la vida así. No todo es espíritu, no todo es asignar demonios. Es entender que en este mundo tendremos aflicción. Así que los discípulos en medio de la aflicción permanecen en obediencia. ¿Y saben lo que pasa luego? Literalmente dice que Jesús, cuando ve que están en medio de la tormenta, deja de orar y entonces literalmente empieza a caminar hacia ellos. Y ellos se habían olvidado que Jesús les dijo: los voy a alcanzar. Se habían olvidado y menos imaginaban que Jesús intercedía por ellos. Yo leí una historia, la leí ayer, y la pueden encontrar luego en internet, de un muchachito llamado Tyler Sullivan, que tenía en este entonces 11 años, y estaba en 5º grado, y un día faltó a clases. Tyler Sullivan, la historia es conocida, está en YouTube también. Él no faltó al colegio porque estaba aburrido, quería ver tele, sino porque quería conocer al presidente de los Estados Unidos, que llegaba a un acto público donde él vivía en Golden Valley, en Minnesota. Así que sin pedirle permiso a la maestra, ni siquiera a los padres, se va, en vez de ir al colegio, se va con su mochila y se mete en el acto. Y van a ver ustedes en el video que en un momento el presidente es Barack Obama. El presidente lo mira, él lo saluda y se acerca a saludar al niño, y el niño no le suelta la mano al presidente. Van a ver que la seguridad se acerca un tanto así, pero es un niño. Y el niño le habla al presidente y él dice: ok, y pide algo el presidente. Hay como un diálogo. Bueno, lo que ocurre después sale por la prensa. El niño le dice: ¿podría justificarme la falta en el colegio? El presidente pide una tarjeta con el sello presidencial y le dice: ¿cómo se llama tu maestra? Fulana, Margarita. Bueno, Margarita, he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuenten la falta. Tu presidente, Barack Obama. Pocas veces un presidente intercede por un niño. Y si te sorprende que un presidente interceda por un niño, imagínate que ahora el maestro intercede por ti y le dice: padre, no le tengas en cuenta esta falta porque estuvo conmigo en medio de una tormenta que yo lo mandé. ¡Aleluya! ¿Lo reciben, sí o no? Y ese Cristo que justifica tu falta ahora camina entre la bruma. Los muchachos se asustan, piensan que es un fantasma, no pueden creer que es Él, porque así somos. Ellos no podían creer que era Jesús. Mi abuela Anna Keller tampoco lo creyó. Anna Keller le decíamos Oma, que es como se le dicen a las abuelas alemanas. Es la mamá de mi papá. Murió a los 98 años. Ella dijo: cuando esté cansada de vivir, voy y me muero. Y cumplió. No estaba enferma de nada, pues los alemanes mueren de pie. La mayoría. Así que un día me dijo: estoy cansada, en uno de estos días no me levanto más. Efectivamente, un día no se levantó más. De ahí la ambulancia, a la clínica. Solamente estuvo 3 días en la clínica. Su cuerpo ya no le respondía, como que un día se desconectó el cerebro de los músculos. Y ella, la última plática que tiene con mi papá y uno de sus nietos, un hermano mío, fue al despertar esa mañana, la mañana de la misma tarde que partiría a la eternidad. Estuvo como inconsciente 24 horas y cuando se despertó, le dice a mi papá: hijo, anoche yo me sentía muy sola. Y entonces no podía decir que me tomen la mano, yo no me gusta morirme sola. Y sentía que me estaba yendo sola y entonces quería decirle a la enfermera, a alguien, pero lo pensaba, pero la orden quedaba acá y no llegaba a destino, no podía, la abuela no podía gesticular lo que quería. Así que dice: oré fuerte, le dije a Jesús: Jesús, mándame a alguien que me tome de la mano. Y cuando me despierto, veo un flaco que está parado al lado mío, que me estruja las 2 manos así fuerte, hasta me duelen casi de lo fuerte que me la estruja, como para hacerme sentir segura. Y lo miro, no sabés los ojazos que tenía, unos faroles así.
Se ve que el flaco le hizo un cambio de luces así. Dice, cuando le digo, le quiero agradecer, se desaparece. Así que, hijo, estuvo el Señor acá. Estuvo el maestro. Y me vino a despedir, me vino a decir que todo va a estar bien. Mi papá no entendió lo que la mamá le quiso decir, lo que mi abuela le quiso decir. Le estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que hace miles de años hizo por sus discípulos. En este caso vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano. Y le dijo, Oma, no estás sola. El Señor no la vio como una abuela, la vio como una niña. Y le tomó fuerte de la mano, le dijo, no estás sola. Seguramente le dijo algo más o le hizo sentir que la llevaba a casa. Pero nunca olvidaré el último testimonio de la abuela. Ese flaco hermoso estuvo ahí, era el maestro. El maestro no mandó a nadie a que le tome la mano. Él en persona le tomó la mano a mi abuela. El maestro no manda a nadie a que te salve de la tormenta. No son los helicópteros, no es el rescate, no es el FBI, no es SWAT. Él en persona se mete en tu tormenta, te sostiene de la mano derecha y te dice, aunque pases por las aguas, no te ahogará. Aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen, ese es mi Señor? Y aplauden al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Wow! Si Él viene a tu tormenta esta mañana, celebra al Rey, celebra al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Cuando yo era un muchachito, hace muchos años atrás, eran los tiempos donde la psicología de la chancla funcionaba. Y yo le dije a mi papá, no quiero estudiar más. Erró la rebeldía. Estaba en el high school, la secundaria. Papá dijo, bueno, pero acá vagos y mantenido. No, a la carpintería conmigo, a trabajar. No me preguntó cuál es tu oficio, cuál es tu sentir. Orá a ver qué siente el nene. A la carpintería. Yo no sé, aprenda, mijo. A la carpintería. Hasta que descubra su vocación, a la carpintería. Así que yo fui. Y mi papá era en ese entonces un carpintero más de una gran compañía. Yo me integré como lo que se llama el peón, muchacho que hace un poco de todo. Barre, limpia, acomoda maderas, lija. Entonces llego, había que entrar 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, ya le estoy preguntando a uno de los muchachos, ¿cómo es acá la fábrica? ¿Cómo es el jefe? Porque mi papá no me había hablado mucho. Y entonces me dice, mira, yo te voy a contar, acá tenés que tener perfil bajo. No te hagas ver mucho, pero perfil bajo. Yo no entendí qué me quiso decir. Pero dije, voy a trabajar mucho para que mi papá esté orgulloso, para que los demás compañeros digan, mira vos, el hijo de Federico. Así que me dijeron, ¿qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Pregunto. Cambiar las maderas de acá para allá. Listo, y la empecé a cambiar rápido. No daba más porque yo era una lombriz, así flaquito, pero igual llevaba. Bueno, ¿terminaste, flaco? El capataz me decía, sí, a barrer allá. Y barría, rápido. A lijar allá y lijaba. Llegó el mediodía y le digo al muchacho, a este compañero, digo, ¿y voy bien? Me dice, no, trabajá despacio. Digo, ¿por qué? Dice, porque nos hace quedar mal a todo. Como ver la madera tenía que haber durado toda la mañana, flaco. Digo, no, pero terminé rápido. No, acá nadie te corre. No te hagas el trabajador que quedamos todos como unos sonsos. Tranquilo. Y dice, cuando fuiste al baño saliste rápido. Le digo, y fui a orinar, ¿qué querés que haga? No fui a un spa. Y me dice, no, tomate siempre mínimo 10, 15 minutos. Porque nosotros vamos a fumar al baño. Y nos podemos para fumar. Si vos vas y orinás enseguida, como que marcás un precedente. Tranquilo, que el jefe no te vea, perfil bajo y despacio. En un ratito me transmitieron ellos la cultura corporativa. En un ratito yo supe cómo funcionaba toda la corporación. En un segundo. Trabajá despacio, no te haga ver, no nos expongas. Fue la primera vez que yo me toparía con lo que es la transferencia de espíritus. Cuando se transmite una cultura, ¿no? Esto pasa en un hogar, en una casa, en una fábrica, en una iglesia. Van a ver ustedes, capaz que no es la tuya, espero que no, pero hay casas que no tienen orden. No hay horario para comer. Tienen un montón de hijos y cada uno come a deshora. Uno abre la nevera cuando tiene hambre. Nadie se sienta a la mesa a la misma hora. Aunque estén en tiempo escolar, año lectivo, y mañana hay que madrugar, hay nenes. He estado en casas así. Hay casas que son desorden. Hay iglesias que son así también. Tú llegas a una iglesia donde los niños retosan, corren, uno llora, el otro juega la... Yo estaba en una iglesia donde pasan perros. Pero no iglesias pobres allá. No, pasa el perro, ladra y se va. Y la gente come algo por encima, no escucha al perro, no se da cuenta. Los nenes corren, otro grita, otro retosa, otro le suena el celular. Es difícil que llegues a una iglesia así y digas, no, yo me voy a comportar. Uno tiende, acuérdense de aquel mensaje que dice, la estupidez se pega. Lo dijo Salomón, el que anda con necio se transforma en necio. Entonces, cuando uno llega a lugares donde la cultura se te transmite, como a mí en la carpintería, uno aprende lo que es la transmisión de espíritu. Entonces la cultura se transmite. Y este es el punto, a donde de a poco vamos a llegar a lo que Dios me dijo que te dijera. La palabra relata en Jueces que el pueblo sirvió mientras que vivió Josué. Jueces 2:7. Mientras que vivió Josué y los ancianos, el pueblo sirvió porque ese pueblo había visto todas las grandes obras que había hecho Dios. Pero se levantó una nueva generación, los hijos, que no conocían, oigan, lo que Dios había hecho por sus padres. Yo leo esto otra vez y digo, no, tiene que haber un error del escriba. Surgió una generación que no sabía del Señor ni nada de lo que el Señor había hecho por sus padres. Abandonaron al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto. Siguieron dioses de los pueblos que los rodeaban, provocando la ira del Señor. Vamos a hacer un test en vivo. Si surge una generación de hijos que no saben lo que Dios hizo con sus padres, adivinen quién tuvo la culpa en esa ecuación. ¿Quién? Y claro, el legado de los... Se ve que nunca los padres le quisieron hacer la vida fácil a los hijos y nunca le hablaron de lo que Dios hizo por ellos. Los padres los metieron a sus hijos en una cajita de cristal para que no sufran lo que yo tuve que pasar y jamás le habló de providencia divina. Es lo que nos puede pasar a nosotros. Si no le hablamos a nuestros hijos sobre lo que significa diezmar cuando es chiquito, vas a la escuela dominical, toma, llévate $1. Te regalaron un gift card de 5, tenés que diezmar. 50 centavos al Señor. Si no le damos ese legado, ¿qué va a pasar? El legado que van a tener es la miserabilidad. Y la miserabilidad es un legado que se va pasando de generación en generación. Y tú dices, yo jamás le dije a mi hijo que sea miserable, pero nos observan, nos miran, nos ven, cómo damos, cómo sembramos. Son los testigos, los mudos testigos, los testigos silenciosos que lo observan todo y algún día van a reproducir esa vida, ese legado. Entonces en un momento uno tiene que cortar, porque esto no es, la raíz de la miserabilidad no es falta de dinero, es una raíz espiritual. Uno puede tener más dinero y seguir siendo miserable.
tiene que ver con un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. No, yo estoy para dar. Dios no me puso para pedir prestado, sino para dar, para bendecir. He aquí te pondré por cabeza y no por cola. Darás y no pedirás. Alguien tiene que recibir la bendición de Deuteronomio, ¿sí o no? Lo hemos dicho en las cadenas. Por eso el Señor, cuando ve que una generación entera desconoce al Dios de los padres, Dios le dice en Deuteronomio a Moisés, grábate, a Josué, grábate en el corazón estas palabras, incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tu mano como un signo. Dios le dice, imparte, la bendición viene por impartición, no es por el empoderamiento de que te imponen las manos, imparte ejemplo. Cuando uno imparte ejemplo, los hijos repiten el patrón. Repiten porque dice, wow, yo vi a mi papá, yo sé lo que es mi papá y mi mamá congregándose todos los días. No cambiaban la iglesia por un cumpleaños. Cuando tus hijos ven que cambia la iglesia por un cumpleaños, no estás en pecado. Pero tus hijos van a repetir el patrón. Va a volar una mosca y ya no se congrega. Juega México, ya no se congrega. Juega El Salvador, Dios mediante y la Santísima Biblia, ya no se congrega. Entonces esta palabra va para esos papis que intentan educar a la siguiente generación y se encuentran con una cultura diferente a la que han crecido. Porque es muy posible que tú digas, bueno, pero yo tengo valores, pero mi hijo no los quiere escuchar. No, me choco con las rocas de la realidad que no puedo traspasar ese legado. Y eso es un problema, es difícil traspasar un legado. No hablo de herencia, de legado. Es difícil. Yo hace unos días escribí en la red social algo que miré en un video que alguien me mandó y lo puse en palabras y puse algo como que los que estamos entre la generación de los 40, los 50 y un poco más, nos estamos yendo todos los días. Y preguntaba quién nos va a sustituir porque yo decía, a pesar de que a muchos no les gustó, que somos la última generación que aprendió a respetar a sus padres, a sus abuelos, a los mayores, que no hablaba por encima de los mayores. Nosotros no podíamos decir mamá, mientras estaban hablando, porque salía, así como venía mamá, salía sin dientes otra vez. Somos la generación del por favor y el gracias. Si no te lo enseñaron de chico, difícilmente que de grande, a menos que el Espíritu Santo haga una obra, el por favor y el gracias es parte de la cultura, no lo es. Sea que le corresponda darte el que te lo esté dando, el por favor y el gracias nos hace personas más grandes, no nos hace personas pequeñas. ¿Y cómo lo aprendí? Una sola vez. Había una tía Sara, traía unas tortas, unos pasteles de zanahoria, cosas raras. Entonces mamá decía, ¿qué se le dice a la tía? Yo tenía ganas de decirle que la encierren, no la dejen acercarse en la cocina. ¿Qué se le dice a la tía? Y un día estaba loco y no le dije nada. Decí gracias. Y entonces siento que me voló así, porque el viejo tenía mano pesada, eran los dedos así de ese, el de piedra de los Cuatro Fantásticos. Nunca me pegó de lleno con la mano, si no yo no estoy acá, me hubiese enterrado. Aprendí. Entonces yo decía, somos la generación del gracias, del por favor, y cada vez somos menos. No digo que aprendan de nosotros, pero que aprendan con nosotros. Porque muchos somos de una generación con padres que a lo mejor ni terminaron la primaria, pero nos enseñaban valores, educación. Somos, creo, la última generación elegante, donde nos decían para ir a buscar trabajo, vístase lindo, perfúmese. Aunque sea ropita vieja, pero que esté limpia. Así nos mandaban al colegio, impecable. Yo parecía un gato de rico. Nos enseñaron que para buscar trabajo había que dar la cara. Yo a veces me encuentro con gente a las 11 de la mañana y le digo, ¿y no estabas buscando trabajo? Y sí, ya busqué. Mandé currículum por internet tempranito. Estoy esperando que me llamen. Nosotros éramos la generación que cuando jugábamos nos embarrábamos nosotros, nos lastimamos la rodilla nosotros, las espinas se nos clavaban a nosotros, los perros nos corrían a nosotros, no al jueguito.
Y yo escribía eso en internet, decía, somos la generación que fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizás jamás se vuelva a ver. Y me preocupa. No estoy diciendo somos los mejores, digo me preocupa porque veo muchas veces la falta de educación, veo muchas veces el desdén de muchos jóvenes, el desdén para casarse, para hablarle a una persona que dicen amar, para escribir una carta, cortan relaciones con un emoticón. ¿Hablaste con la chica? Sí, cortamos 8 años de noviazgo. Y le mandé una carita triste, ya sabe que... Y lo saqué del WhatsApp. O sea, loco. Entonces hay cosas que han mejorado, hay otras que no. Y cuando, hablando en serio, en términos espirituales, cuando se hace esa brecha entre la generación que se está yendo y la generación que viene, ¿sabe lo que puede pasar? Que se vuelva a repetir lo que dice el libro de Jueces. Que se levante una generación que no conozca a Dios. Y esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con un modelo de liderazgo, con una manera de liderar. Por eso es importante el relevo, porque si uno no releva y lo hace de la manera en que Dios quiere que lo hagamos, la generación que viene se va a perder. Porque nos estamos yendo todo el mundo, no solo los de 50, los de 30 se están yendo. ¿Y qué legado estamos dejando a nuestros hijos? De integridad, de valores, cosas que ellos puedan recordar cuando no estemos, cosas que hayan visto de nuestro carácter, que nuestros hijos puedan decir, en mi caso, bueno, el viejo era igual en casa que cuando predicaba, no le cambiaba la voz y se ponía místico y en casa era un demonio. Porque por mucho que yo pueda predicar acá, si yo soy un fraude, mis hijos son los primeros que me van a delatar. Tus hijos. Puedes engañar a todo el mundo, menos a tus hijos. Ellos saben cómo eres, saben las peleas, las discusiones, por más que cierres la puerta de la habitación, saben que te estás peleando. Saben el maltrato, saben el destrato, saben que no oras, que no buscas a Dios. Ese es el legado. Y ese legado no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Si se levanta una generación que no conoce al Dios que tienes hoy, la culpa no va a ser mía, va a ser tuya. Y mía, en mi casa. Entonces, hay algo que conecta lo que Dios está haciendo contigo con la otra generación. Se llama la generación del medio, la generación X, y ya estaba en la Biblia. No lo había visto, perdonen, tal vez ustedes dicen, yo ya lo vi muchas veces, yo no. Yo lo descubrí ayer sábado, lo había leído, pero no había tenido revelación. Resulta que el patriarca Jacob está en el final de sus días, está cieguito, no ve, está cansado. Y José va a repetir un legado familiar que es pedir la bendición a su papá. Pero esta vez no para él, sino para sus hijos. Aprovecha que el abuelo está allí y la imagen de Grandpa es para que ore por su hijo mayor y por su hijo menor. Entonces le dice, papá, le dice José, quiero que ores por mis hijos, y le lleva a Manasés y a Efraín. Manasés es el nieto mayor, que obviamente representa el liderazgo mayor, y Efraín el más chico. Entonces, tradicionalmente, la mano derecha del patriarca se pone sobre el mayor, porque la mano derecha tipifica, aunque fuera zurdo, la mano tipifica la bendición mayor. Siempre un hombre de Dios, los patriarcas que bendecían, lo hacían con la mano derecha. Y la mano izquierda sobre el nieto menor, sobre Manasés y Efraín. Entonces, Efraín era el más joven. Tradicionalmente, Efraín iba a recibir la mano izquierda. Tradicionalmente, Manasés iba a recibir la mano derecha. Entonces la palabra dice, está la historia en Génesis 48, 17, que viene viene José, le pone los hijos delante, le dice, papá, porque el papá estaba ciego, está Manasés a tu mano derecha y está Efraín a tu mano izquierda. ¿Sabe qué hace el abuelo? Ahora se lo leo. Cruza la mano en X. Le pone la mano izquierda al mayor y la mano derecha al menor. Y José se molestó cuando vio que su padre cruzó las manos y se la levantó para sacarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés y viceversa. El viejo lo que hizo es esto. Entonces dice, no, papá, ¿para qué haces eso si el de la derecha es el mayor y el de la izquierda es el menor? Y le aclara al padre, no. Él le dice al padre, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Y su padre se niega a hacerlo. Y le dice, ya sé.
Estoy ciego, pero no soy menso. Dice la Biblia, México habla hoy. Ya sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé, dice. Y la aclara, Manasés va a ser un gran pueblo, pero el hermano menor va a ser aún más grande y de su descendencia saldrá una multitud de naciones. Ese día nace la generación X, donde la generación que viene tiene mayor bendición que la generación que se va, donde los menores reciben la mano derecha y los mayores la mano izquierda, donde de pronto hay un cruce, una transición. Yo ese no lo había visto. Ahora, ¿qué es una generación X? Se le llama la generación X a aquella que no es ni la última ni la que se está yendo, la que conecta. Los técnicos tratan de captar esa generación del medio, que somos nosotros. Nosotros digo lo de mi edad, más o menos. Yo soy un tipo tradicional. Nací en una banca de una iglesia y crecí con una tradición. Me abrí paso en el mundo de los predicadores con una tradición fuerte. Pero entendí que si quiero llegar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, tenemos que conectar de alguna manera. Tenemos que lograr pasar un legado que no es querer preservar el fuerte. Esta es la doctrina y no tiene que cambiar. No cambiemos el himno viejo porque este es el himno. Esas son las boberías que hacen que perdamos una generación. No se trata de defender la música, defender el campanario, defender la torre. Se trata de saber que estamos perdiendo una generación a menos que la conectemos y pongamos esta mano sobre aquel y esta mano sobre el otro y digamos, yo voy a dejar un legado. ¿Lo estás creyendo, sí o no? Ahora, siempre se dice, ok, esto es una carrera de relevos. ¿Saben lo que es la carrera de relevo? Cuando vamos pasando la tea, la antorcha. Yo lo hice en el high school. Corrí la carrera de TEA. Todavía me están esperando, nunca llegué, pero porque me desmayé a las 10 cuadras, pero lo agarré. Supe lo que es tener la antorcha. Y yo pensaba que usamos esa homología. Hay que pasar el batón, hay que pasar la antorcha, la TEA. Pero no entendemos bien cómo funcionan algunas cosas. Primero, el corredor receptor siempre tiene que estar corriendo antes de la entrega. El que va a recibir, el profesor de educación física me decía, Gebel, empieza a correr. No podías recibirlo en el descanso. No estaba, dale. Uno tenía que correr así, te lo daban y corrías. Uno ya tenía que venir corriendo. Por eso nosotros ahora tenemos los niños en la escuela dominical. Esto no es un daycare. Los estamos instruyendo cuando son niños para que cuando sean grandes ya tengan una carrera y no se olviden del Señor que aprendieron de chiquitos. Ya están corriendo. Por eso nuestros jóvenes están involucrados. Porque no esperes tener un manto para correr, una antorcha para empezar a correr. Tú tienes que empezar a correr. Yo me acuerdo que yo servía en la iglesia en lo que podía hacer. Decía, ¿qué puedo hacer? Cargo instrumento, limpio, lustro la guitarra. Yo no esperé que viniera una unción de Elías, que una antorcha se posara en mi mano. Yo empecé a correr. Así que esta palabra va para los que dicen, yo no sé cuál es mi llamado. Hasta tanto se te encienda tu zarza que la mañana te halle corriendo. Haz algo, sirve, sé útil. Trata de estar corriendo porque en cualquier momento viene una antorcha con mayor unción sobre tu mano. ¿Sí o no? Así que nunca se entrega un batón o una antorcha en una zona de descanso. Hay que estar preparado para correr sin nada en la mano. Hay que correr como si uno ya lo tuviera. Eso es determinante, empezar a correr. Segundo, y hagan memoria si alguna vez han corrido. El corredor receptor, el que recibe, no mira atrás. No puede estar diciendo así, no puede estar así. Tú pones la mano así, así. Estás corriendo así, corres el último tramo hacia así y te lo ponen en tu mano. O sea que la responsabilidad de pasar la antorcha está en la generación que lo tiene que poner, en lo que tenemos que dar. Es nuestra responsabilidad como padre. No podemos esperar que nuestro hijo lo agarre el Señor, lo traiga ungido acá así de rodillas, no diga, papi, predícame. No va a pasar. La responsabilidad es nuestra. Nuestros hijos no se van a llenar de Dios por una plática que tengamos cortita mientras que los llevamos al colegio.
porque los dejemos acá arriba durante un par de horas los domingos. Es la responsabilidad de dejar una antorcha en su mano, nos corresponde a nosotros. De decir, una vez a la semana tenemos que tener un devocional en casa. 10 minutitos, no hay que hacer un estudio bíblico de las bestias del Apocalipsis. 10 minutitos. Te corresponde a ti asegurarte que lo que hay hoy en tu mano le va a llegar a tus hijos y no le corresponde a ellos esa responsabilidad. Me corresponde a mí como padre espiritual poner una antorcha en tu mano. Me corresponde a mí educar, hacer docencia. Me corresponde a mí predicar. Porque el relevo no se hace de un día para otro, es machacar, es enseñar, que la gente digiera. Es asimilación, no consumo. Tienes que asimilarlo. Por eso hay que diezmar. Por eso hay que llegar temprano. Por eso existimos como iglesia. Cuando lo asimilas, no te mueves más. 5 segundos de cielos abiertos a Saulo le bastaron para no enfriarse nunca más. Nunca más van a ver que Pablo se enfriaba, es que me tocó prisión, es que me tocó persecución. Nunca. Una vez que ves la gloria de Dios y asimilas lo que Cristo hizo por ti, te mantiene firme sobre la roca y no te mueve más. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Y tercero, el que entrega la antorcha lo entrega con una mano y el que la recibe lo hace con otra, por lo general. Casi siempre es un cruce de manos. Hay que estar consciente que la generación que viene no va a hacer las cosas como las estamos haciendo nosotros. Es distinto, es diferente. Tenemos que asimilarlos porque si no nos volvemos retrógrados, nos volvemos intransigentes, pacatos, defendiendo a veces un fuerte. Es que esta es la manera. No, hay otras formas, hay otras maneras. Mis hijos tendrán que enfrentar otros gigantes, pero ya no enfrentarán el gigante de tenemos un Dios malo, malhumorado que nos va a fulminar. Porque papá no les dejó ese legado. Yo les hablo del Dios de la gracia, del Dios del perdón. Mis hijos grandes me escuchan predicar cada domingo. Dios te ama, ¿cómo no te va a amar? Así que mis hijos pueden dudar de cualquier cosa, menos que Dios los ama. Ese legado me aseguré que lo tengan en el corazón. Dios los ama. Sabiendo eso, no se van a apartar del camino del Señor. Never. Ahora, esa transición cuesta y sí, va a costar. No es de un día para otro. Esa transición se logra con transparencia. Hablando con tus hijos y diciéndole, mira, no tenemos para pagar ahora, estamos pasando un mal momento, pues no perdamos el gozo. Si le muestras a tus hijos la fortaleza, los logros y las victorias, también tienes que mostrarle tus momentos débiles y cómo palias con ellos, cómo lidias con ellos. Yo digo siempre, yo nunca me presento como un superhéroe, siempre me presento mostrando las debilidades, diciendo a mí también me cuesta, yo soy el mismo que ustedes o peor. Y eso no creo que socava la autoridad. Todo lo contrario, la autenticidad es lo que uno quiere, lo que subyuga. No hay nada mejor que la autenticidad. Y creo que necesitamos transparencia para que la nueva generación vea cómo hemos luchado, cómo hemos salido adelante. Cuando no hay transparencia se levanta una generación que no conoce al Dios de los padres. Hay que contarle a nuestros hijos cómo hiciste cuando vivías de prestado, cuando tenías 4 trabajos o si todavía lo estás teniendo. Hay que decirle, mira hijo, pero ahí yo me parto el brazo trabajando, ahí estoy todos los días para que no te falte nada y no hay que faltar al servicio y hay que seguir dando al Señor. Entonces tus hijos ven el legado, ven tus historias tristes, ven que no te regalaron nada y ahí es cuando uno realmente puede influenciar. ¿A mí quién me va a desenmascarar si yo me vivo desenmascarando solo? Cuando te ríes de ti mismo, ¿quién se va a burlar de ti? Entonces alguien que se muestra a sus hijos como es, dice, así soy yo, hijo, y lidera con transparencia, los hijos ven esa transparencia y te aman, abrazan lo que eres. No tienes que ser hipócrita, tienes que decir lo que eres, con lo que luchas, con lo que necesitas ayuda, te amarán los hijos más que nunca. Funcionan el liderazgo, es la manera de pasar en la antorcha, es la manera de producir el relevo. ¿Están conmigo, sí o no? En esta iglesia convergen 5 generaciones, mínimo. Estamos viviendo literalmente los días de Joel.
Los días en que los niños profetizarán, los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones. Las generaciones completas. Los niños están orando ahora y sintiendo la presencia del Señor. Los jóvenes están llenos de la gloria de Dios. Estamos recibiendo palabras. Alguien tiene que decir, este es el avivamiento de la calle Broadway. ¡Aleluya! Es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Hace muchos años atrás, yo no pasaba los 14 años, casi 15, llegó a Buenos Aires un circo relativamente cerca de donde vivíamos y fuimos el grupo de adolescentes, los chicos de la iglesia, a escondidas del pastor porque el circo era pecado mortal, obviamente, y había un toro mecánico que ustedes habrán visto que se suelen rentar para los cumpleaños, para los parties. Había un toro mecánico donde tenía, según quien operaba el toro, 12 niveles de dificultad. 12 niveles. Y entonces estábamos todos haciendo la fila, viendo cómo se subía gente grande al toro. El toro corcoveaba así, ¡fa! Y los hacía volar. Y nadie aguantaba. Decía quien operaba el juego que quien soportaba los 12 niveles de dificultad se llevaba no me acuerdo si era un mono, un oso, un peluche gigante. Y yo dije en voz alta, yo soy flaquito, así que en un momento, ¿alguien quiere el peluche? Las chicas dijeron, ¡ah! Y cuando me tocó subir al toro, me dice, creo que se compadeció de mí quien lo operaba, y me dice, flaco, la gente suele subir y agarrarse fuerte, y eso es el error. Tenés que mantenerte suave. O sea, mantén tu centro de gravedad, como si mantuvieras tu norte, y entonces, pero no te agarres así fuerte porque el toro es más fuerte. Tenés que dejarte suave, así como vieron como los muñequitos esos que están en los lavaderos que hacen. Así que me subí al toro y dije, me voy a acordar eso, me voy a mantener flexible. Lo enciende, y aunque contra todos los pronósticos y diagnósticos, contra todo lo que estaba mirando, me mantuve. El toro así, me volví a enderezar, y pasé. Y la gente me ovacionó. Yo dije, ahora pónganse las chicas en filas que ahora vamos a firmar autógrafos y esas cosas. Y yo dije, cuando me baje me va a felicitar quien maneja el toro, porque estoy seguro que en años nadie le habrá resistido. Y le dije, vengo a buscar el peluche. Me dice, no, tuviste en el nivel 1, el de los niños. Subite otra vez hasta el nivel 2 y se aguanta. Digo, ¿ese es el nivel 1? Yo ya bajé con un ataque cardíaco, me lo aguantaba. Si quieres, sube al nivel 2.
Entonces dije fuerte, voy al nivel 2. Me subí al nivel 2, habré durado segundo y medio. No llegué a la jaula de los leones, pero ¡pum! Terminé en el barro. Y me fui avergonzado y me decía el hombre del toro mecánico, flaco, ¿no querés probar otra vez? No, me voy. Ese día decidí que me iba a quedar soltero, iba a ir a un convento hasta que creciera. Pero me acuerdo las palabras también del operador. Decía, tienes que intentarlo otra vez hasta que le ganes al toro. Obviamente nunca lo volví a intentar, nunca más intenté jugar al rodeo, nunca más me subí a uno de esos. Y se me ocurría, al recordar la historia, que muchas veces experimentamos la vida en el nivel 1 y creemos que todo va a ser en ese nivel de ajetreo, que todo va a ser ese nivel de movimiento. Pero rara vez la vida se mantiene en el nivel 1, rara vez. Las dificultades van avanzando. Un día empiezas a transitar una edad más mediana o adulta y las cosas se empiezan a poner feas, el trabajo empieza a peligrar, tu fe se llena de dudas, tus amigos te traicionan, te tuteas con la infidelidad, tu salud se vuelve frágil, incierta, y uno se empieza a preguntar en qué nivel del toro estamos viviendo. El tema es que algunos terminamos en la lona, despedidos en el nivel 2, en el nivel de los niños, otros resisten un poco más. La cosa es que si dejas que el toro te arroje y permaneces en la lona, permaneces tirado ahí sin intentarlo otra vez, el toro tarde o temprano va a descubrir que puede acabar contigo simplemente en el nivel 2. Menciono una y otra vez que la vida no se trata de fracasar, sino de rendirse. La mayoría que cree que ha fracasado en realidad se ha rendido en los sentimientos. Hay personas que te dicen algo como, yo intenté una pareja, intenté formar una familia y me fue mal. No lo voy a intentar otra vez porque ya fracasé. Y la cosa es que no es que hayas fracasado, sino que te rendiste, que es muy diferente. Porque no importa cuánto quieras aferrarte, a la larga, tarde o temprano, el toro terminará arrojándote fuera en alguna área de la vida. Otros emprenden negocios, compañías, empresas, y de pronto se meten en bancarrota o en deudas que no pueden pagar, y les queda la desazón, para no decir trauma, de decir no lo hago nunca más. A veces te dañaron tanto que te haces una piel de rinoceronte, pero un corazón duro también. Y ese corazón de carne se transforma otra vez en un corazón de piedra. Y dicen, no confío más, me cierro en mi propia opinión, no me abro, no cuento mis cosas. No tiene que ser en cuestión de pareja, hay amigos que pueden que te traicionen. Y tú abriste tu corazón, le diste tus secretos, se los llevó, los contó, y a partir de ahí te cuesta. Eres como los pollitos lastimados, que cuando mi papá tenía gallinas y pollos son en Argentina, pero es el pollo de ustedes. Y cuando el pollo se lastimaba y uno se acercaba, pensaba que siempre lo iban a lastimar. Y mi papá de ahí acuñó la frase, no escapes como pollo lastimado. Porque uno tiene temor a que le vuelva a pasar y se pierde las dos maravillosas palabras que el Señor me dijo que te transmitiera hoy. Las mismas palabras que me dijo el hombre que operaba el toro, otra vez. Vamos a agregarle una tercera palabra, prueba otra vez. Tú dices, no me digas que pruebe otra vez, ya está. Yo ya cometí un error, no vuelvo a cometerlo otra vez. Pero a veces no se trata de volver a cometer un error, sino a darte una nueva oportunidad, hacerlo otra vez. No permitir que en el nivel 1 o en el nivel 2 el toro te deje en la lona. Mínimamente, si no está funcionando, a lo mejor tienes que volver a hacerlo otra vez, pero con una nueva unción fresca, con una visión nueva. Hay cosas que no estás haciendo otra vez y por eso el toro te dejó knockout en el segundo nivel. Esto va para un soltero. Hay cosas que no estás haciendo otra vez en términos de negocios y por eso el toro te dejó en el nivel de niños, tirado en la lona. Hacer otra vez y otra vez. Cualquier disciplina, para que se te haga un hábitat natural, necesitas superar las 10.000 horas. Hasta que lo haces de manera mecánica, sea lo que tengas que hacer. Hace poco veía un documental de Andrea Bocelli
Y cuando le preguntaban qué siente que Dios le haya regalado una voz tan extraordinaria por encima de la media de todo el planeta, él decía, no, yo tenía una voz regular, pero estuve más de 10.000 horas cantando y cantando y cantando, y mientras que otros nenes jugaban y mientras que otros salían, yo cantaba y cantaba y practicaba y vocalizaba y hacía mis escalas. Son las 10.000 horas de vuelo, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, lo que producen un éxito a largo plazo. Y hay gente que se da por vencida apenas el toro lo tira en el primer round. Y uno le dice, pero Dios no te puso por cabeza en vez de cola. ¿No ibas a hacer tu propia compañía? Sí, empecé y me demandaron, así que dejé todo. No, yo no esperaba que iba a ser tan bravo. Y a la primera tormenta se bajó del barco. Otros a la primera tormenta matrimonial se bajan del barco. Otros se abandonan el barco del noviazgo a la primer crisis. Otros tienen hijos y al primer problema con el hijo ya quieren abandonar el hijo. Y esas personas no tienen un síndrome abandónico, olvidaron hacerlo otra vez. Hay cosas que solo resisten análisis cuando uno lo hace otra vez y otra vez. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a leer? Estoy seguro que casi no. Pero no fue hasta que no repetías una y otra vez los sonidos y las sílabas, hasta que finalmente te sumergiste en el mundo de la literatura. ¿Recuerdas cuando tocaste un instrumento la primera vez o cuando jugaste un deporte la primera vez? No fue hasta que lo hiciste otra vez y otra vez y otra vez que se hizo parte de ti. Cuando conduciste un automóvil la primera vez, no fue hasta que conduciste otra vez y otra vez que aprendiste a manejar, aunque algunos ni eso, pero la mayoría sí. Es la repetición, pero no la repetición robótica, automática. En las cosas de Dios es la repetición natural que logra una relación. Te lo voy a poner así. Si oras de tanto en tanto, como si Dios fuera el 911, entonces Dios es alguien al que recurres cuando estás en un incendio, pero no tienes relación con Él. Es en la repetición de la oración, de la adoración. Es en la repetición donde de pronto se va generando la relación. Yo siempre pensé, ¿por qué Dios diría que David era un hombre conforme a su corazón? Porque hubo momentos en que David se comportó de manera honorable y hubo momentos en que fue un descarado delincuente. Sin embargo, Dios termina diciendo globalmente de él, él es un hombre conforme a mi corazón. Y entre muchas cosas, yo he descubierto que había dos cosas recurrentes que David hacía otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Él adoraba y se arrepentía. Adoración y arrepentimiento, otra vez, y otra vez, y otra vez. Nunca verás a David volteado del toro en el nivel 1, o en el nivel 2, o en el nivel 8, o en el nivel 10. Él volvía otra vez y adoraba. Le dice Natán, el profeta que Dios envía, tú has pecado contra Jehová. Y en la Biblia aparece Salmo de David. Inmediatamente que el profeta lo desenmascarara y lo pusiera en público, inmediatamente que Dios le dijera que había pecado, escribe un salmo. Hay gente que por mucho menos deja de ir a la iglesia. Él se pone a escribir un salmo, escribe una adoración, poesía descarnada. Por Dios, acaba de pecar, un profeta lo desenmascara. ¿Qué hace David? Se arrepiente y adora otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No dejes tu presencia, no alejes tu presencia de mí, no alejes tu presencia de mí. ¡Aleluya! ¿Qué no estás haciendo otra vez? ¿Qué petición sientes que Dios no te está respondiendo, pero porque tu petición o lo que quieres de Dios no está a la altura de tu súplica, de tu repetición? Hay algo que necesitas hacer otra vez. Y me dices algo como, pero que yo di mi corazón, nunca me agradecieron, al contrario, me corrieron otra vez. Si David pudo adorar otra vez, pudo arrepentirse otra vez, otra vez, otra vez. Pedro traiciona a Jesús y otra vez Jesús confía en él. Jesús dijo en Lucas 13:6, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, y un día se quedó
Fue la tercera vez, dijo la lluvia. Fue la cuarta vez, dijo, bueno, el calor. Hasta que un día dijo, ¿sabes? Mi vida no tiene frutos. No tengo suerte para el amor. Yo los elijo a todos iguales, uno más condenado que el otro. Me equivoqué con el primero, me equivoqué con el segundo y me volví a casar y me volví a meter la pata. Otros dicen, yo no tengo suerte, parece, no creemos en la suerte los hijos de Dios, pero a veces usamos ese modismo de decir, no me va bien. Es como si la vida fuera una tómbola y a mí siempre me sale el peor de los números. Hay algo que está en contra de mí, porque nada de lo que emprendo me va bien, y hay un momento que te decepcionas. Y aún a esta altura del mensaje piensas, esto no es para mí, porque yo no he visto frutos. Lo hice una y otra vez, todo lo que se me dijo que debía hacer, y nada pasa. Este hombre se decepcionó. Entonces le dice al jardinero, llevo 3 años esperando un higo y no ha producido ni uno solo. Córtalo. Solo ocupa espacio en mi jardín. Porque justamente eso es lo que causa la decepción. Es un espacio en tu corazón que no te da ningún fruto. Ocupa espacio en tu mente, te quita horas de sueño. Tu jardín está ocupado por un árbol que no te da satisfacción. Entonces pierdes la alegría y el contentamiento de lo que estás haciendo, de lo que estás emprendiendo. Cuando algo ocupa espacio, tú quieres hacer como este hombre. ¡Córtalo! Y el jardinero parece que sabe algo que este tipo no sabe. Porque le dice, no, dale otra oportunidad. Déjala un año más. Yo le voy a dar un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el próximo año da higos, bien. Si no, entonces lo cortamos. Yo digo, ¿qué sabía este jardinero que no sabía su jefe? Porque no tenía sentido que el jardinero pidiera más tiempo si nunca había visto fruto en él. Y yo no sé mucho de higos, ni de jardinería, pero mi padre tenía una huerta al fondo de casa y plantaba rabanitos y papas y cosas, y un día se le ocurrió, me dijo que plantaría fresas. Y a partir de ahí no hubo un solo día de mi niñez que no iba hasta el fondo a ver si habían nacido las fresas. Y yo pensaba que las plantaba el lunes y el martes había fresas. Y recuerdo que decía, papá, ¿cuándo nacen las fresas? Y él me decía siempre, no puedes forzarlo, necesitas tiempo. Sí, pero ¿cuándo? No puedes forzarlo, necesitas tiempo. ¿Pero cuándo? No puedes forzar la cosecha, necesitas tiempo. He aplicado eso en la vida una y otra vez, aunque a veces tengo ganas de cortar la higuera. Tú miras a tu hijo y dices, ay, Señor, lo quiero correr. No puedes forzarlo, necesita tiempo. Miras a tu marido a la mañana que se levanta así con los calzones así, se va a lavar los dientes, y tú dices, ay, Señor Jesús, ¿qué hice mal en esta vida? No puede forzarlo, necesita tiempo. Hay cosas que son relaciones tóxicas, que ya hablamos de eso, que hay que sacártelas de encima porque te drenan, te vampirizan. Pero hay otras que tienes que cuidar, que tienes que permanecer. Aunque estés en tormenta, aunque estés amarrado, atado al mástil, dices, yo tengo que permanecer, no puedo cortar. Va a dar fruto. Tarde o temprano voy a ver el resultado de lo que estoy invirtiendo. No sabes cuándo un huracán puede venir. Hay gente que tenía una vida armada y de repente una traición, un golpe financiero o, en el peor de los casos, una enfermedad. Se instala en uno de sus hijos y el matrimonio empieza a pelearse porque implícitamente se culpan el uno al otro. No pueden continuar la relación. Y es ahí cuando todo lo que habías construido siente que se te desmorona. Es un castillo de naipes que hace o un rompecabezas que venías armando y alguien ¡pum! Se lo lleva por delante y te agarra una desesperación que dice, no lo hago más. ¿Te pasó? A mí me ha pasado con archivos de Word. De estar escribiendo un libro, lo que sea, y me olvidé de grabar, de guardar. ¿Sabes lo que dije? No escribo más. Que me hagan la demanda, la editorial, no escribo más. Perdí 5 capítulos que nunca van a ser iguales, no escribo más. A los 3 días el Señor me hablaba, un ladrillo a la vez, vuelve otra vez. Un ladrillo a la vez. Cuando estás en medio de las
de los escombros de la vida, la palabra que tengo de parte de Dios es vuelve a construir. ¿Pero cómo? Un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez. Uno a la vez. Ojalá pudieras hacer así y tener un edificio. Es un ladrillo a la vez. Entonces dices, otra vez, otra vez. Hay mamis o papis acá que tienen hijos de muchas edades diferentes, que dicen, menos mal que estos ya están adolescentes, se mueven por sí solas. Y un día, un atraso. Y no fue como cuando estaban casados hace 30 años. Vieja, tenemos un nene, esto. Un espermatozoide que corrió solo y nadie le dijo que había que correr. Y está el embarazo. Yo he hablado con mamás que dicen, a esta edad hasta me da vergüenza. ¿Pero qué te pensás? ¿Que nadie pensaba que...? No, pero me da vergüenza quedar embarazada. Y tienen que volver a crear un nenito. Ahora un bebé, cuando ya el hijo menor, el Benjamín, le pusieron Benjamín como para cerrar, tiene 42. ¿Qué se le dice a esa mamá? ¿Y qué hago? ¿Un pañal a la vez? ¿Otra vez? ¿Qué vas a decir? Ya no crío más, lo abandono. ¿Otra vez? Uno no puede vivir bajo los escombros. Uno tiene que levantarse. Tiene que decir otra vez, sí, otra vez. Dice la palabra Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Ese es el justo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No te habrás rendido en la oración? ¿No habrás dejado de orar por algo? Porque dices, ya está, Dios no me contesta. Hay una sola oración que Dios no contesta, y es la que no se hace. Es la que te callas. Por lo menos que Dios te diga, pero que te conteste. Ustedes dicen, ¿y qué base bíblica tienes para eso? Jesús le contó a los discípulos que debían orar siempre sin desanimarse. Otra vez. Y el toro hace ¡puff! Otra vez ¡puff! Y otra vez ¡puff! ¿Hasta cuándo hay que orar? Bueno, había en cierto pueblo, dice Jesús, un juez que no tenía ni temor de Dios ni consideración de nadie. Y en el mismo pueblo había una viuda que insistía, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Ya te pudrí y recién voy por 4. Imagínate el juez. Durante un tiempo el tipo se negó, pero al fin dijo, bueno, aunque yo no soy ni cristiano, ni tengo temor de Dios, y a mí me vale padre cualquier cosa, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Y el Señor dice, si un juez que no es temeroso de nada le hace justicia a la viuda, porque la viuda dice, hágame justicia, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es un Dios justo? Otra vez, súbete al toro, otra vez. Alguien tiene que decir, Dios está hablando a mi corazón, otra vez. Hablo de la persistencia, de no darse por vencido. ¿Cuántos hombres se perdieron al amor de su vida porque el toro los tiró una vez? Y a mí me lo han venido a decir, porque acuérdense que yo siempre me llamaban pastor de los jóvenes, así que esas historias me llegan de alguna u otra manera. Me venían a decir cosas como, la perdí, pero sé que no era para mí. Y entonces, ¿por qué se te partió el corazón cuando la viste entrar del brazo con otro en el altar? Déjala ir. ¿Por qué nunca te pudiste olvidar aunque los años pasaron? Déjala ir si no era para ti. ¿Por qué si esos sentimientos se mantienen? Porque a lo mejor te perdiste una otra vez. Porque si no, uno lleva la vida, a mí me va a pasar lo que Dios quiera que me pase. Yo soy un robot. Yo me caso con quien Dios me quiere casar, tengo los hijos que Dios quiere que tenga, trabajo donde Dios quiere que tenga, entonces no busco trabajo, no busco empleo, no enamoro, no conquisto, no coqueteo. Y la vida
es hacer un camino guiado por el Espíritu Santo, lo cual es muy distinto a hacer un títere. Entonces tú tienes que pedir la guía al Espíritu Santo, pero después Dios dice, vamos otra vez. El que no trabaje, que no coma. Mira cómo lo resolvió el Señor. El que no trabaja, que no coma. Me voy a morir de hambre. ¿Dónde está tu amor, Señor? ¿Dónde está tu amor? Así hablaría Jesús, como me ponen en las redes. Así hablaría Jesús. El que no trabaje, que vago, que no coma. Y justo cuando se acostumbra a no comer, a lo mejor se muere. Hay una falacia de decir que sea la voluntad de Dios. Estoy orando para que sea la voluntad de Dios. La mayoría es pereza disfrazada de reverencia. Me harta los que usan la voluntad de Dios para todo. Estoy esperando diezmar, pero todavía no. Estoy esperando la voluntad de Dios. Hay toda una Biblia que te habla que es la voluntad de Dios. La Biblia te habla de que es la voluntad de Dios. La Biblia te dice, es mi voluntad. El que no siembra, que no coseche. Hay leyes que ya están escritas por las cuales no hay que orar. Vivimos orando por cosas que no hay que orar. No hay que orar. Sanen los enfermos. Nunca dijo oren por los enfermos, sánenlos. No hay que orar. Hay que declarar la sanidad que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Sanen los enfermos, echen fuera los demonios, liberen los cautivos. No hay que orar. Hay que predicar. Yo no cortaré vidas que no den fruto. No está en mí tomar la postura del jardinero. Yo seguiré echando fertilizantes, seguiré creyendo que aquel que parece no cambiar en algún momento va a cambiar. Yo seguiré creyendo en la gente, no porque yo sea muy bueno, sino porque Dios cree en mí cada día. Y cada mañana mi renuncia está en el escritorio de Dios y le digo, ahí la tienes, puedes disponer de mí cuando quieras. Y el Señor me dice, otro día más, otra vez. Este podría ser el último domingo, pero el Señor me dirá quizás otra vez. Y me parará ante un gentío otra vez. Y otra vez, hasta que las fuerzas me den. ¿Cómo yo voy a limitar la cantidad de veces que Dios te da una oportunidad o que derrama su gracia sobre ti? Otra vez. Él te ama otra vez. Él quiere que otra vez vuelvas. Y si una y otra vez pediste perdón y volviste a caer, pide perdón otra vez. Aprende de David. No es esta una licencia para pecar, No estoy diciendo, haz lo que quieras con tu vida y total, luego regresas a la cruz. No, lo que digo es que hay alguien que con todo el dolor del alma quisiera arrepentirse, pero no lo hace porque dice, no, agoté el crédito divino. Y Dios dice, no, otra vez, adora otra vez. ¿Has sido expuesto en tu pecado? Prueba de adorar. Señor, soy un pecador. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Señor, ten misericordia de mí, cantaba David. Y elevaba su trova al Rey de Reyes, aun cuando él se sentía indigno. No abandonó el coro, no abandonó los sugieres, no dijo me voy de la iglesia. No. Mientras que haya un toro corcoveando allí y yo me pueda subir una y otra vez, no sé si llegará al nivel 12 o siempre me volteará en el 1, pero ese toro me verá otra vez subiendo y otra vez subiendo y otra vez subiendo. Así estás hecho. Esa es la madera de River. Así somos. Otra vez. Vamos, celebra al Rey de Reyes. Es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa.
Decía que este es el tipo de mensaje que yo desearía no tener que predicar porque no es lo habitual, pero no es porque Dios no lo haya dicho, todo lo contrario. Este es un mensaje que lidia con la idea que después de haberle pedido un milagro a Dios en fe, puede que no llegue. Este mensaje lidia con esa idea, con aquellos que sienten que no hay iluminación en sus vidas, que se le ha puesto la oscuridad, que están viviendo bajo una sombra. Hay momentos en el camino del diario vivir en que se va a volver incompatible tu fe con la experiencia de lo que estás viviendo. En algún momento de la vida se va a justaponer tu fe, lo que has creído, lo que has declarado, con lo que te toca vivir, con la vida real. Porque caminar en fe, cuando las cosas ocurren, camina cualquiera. El tema es mantener la fe cuando las cosas se ponen feas. Cuando el sol se oculta, lo que le da título a este mensaje, o cuando se oculta el sol, que no es lo mismo que cuando calienta el sol del profeta Luis Miguel, esto es cuando se oculta el sol. ¿Qué pasa cuando se oculta el sol en tu vida y te toca por una buena temporada, si acaso gran parte de la vida, transitar en la sombra? Porque para serte sincero, a veces el sol se oculta, se pone. A veces haces la mejor oración, la más honesta, la que sale de lo profundo del corazón y no hay respuesta. O la respuesta es no, no. Y nos frustramos cuando la respuesta es no. A veces decimos, Señor, yo veo que el cambio no sucede, veo que la transformación no ocurre, que las finanzas escasean, que el cáncer se sigue esparciendo, la metástasis sigue avanzando, que el matrimonio sigue siendo cada vez más distante, los hijos se alejan cada vez más, el sol sigue bajando, 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 y no hay cantidad de esperanza ni cantidad de oración que parezca suficiente para detener el sol sobre el cenit. Y esta palabra va especialmente para ellos que dicen, sabes, ya está, aún con lo que me dijiste, flaco, yo ya sé que soy una de esas personas, yo estoy caminando entre las sombras. Porque quizás te encuentres bajo las sombras ahora en alguna área de la vida, donde no estás viendo que brilla el sol, que brilla la esperanza. Tiene fe. No, este no es un mensaje para los carnales faltos de fe, porque sería muy lineal, muy básico el mensaje. Esto es un mensaje para los que tenemos fe, pero a veces se nos pone el sol. A veces hay momentos en la vida que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? O no hay respuesta, o el Señor te dice, hasta que yo te diga. ¿Y hasta cuándo? Poquito, 70 años nomás. Hay temporadas de adversidad que se nos hacen tan fatales para la fe. No hay nada que intente liquidar a la fe más rápido que las temporadas de adversidad. Esas temporadas de sombra, esos momentos de tristeza que no sabes por qué, pero te embarga una sensación de angustia al ver que no hay una luz ni siquiera al fondo del túnel. Y cuando ves una luz dices, ¿no será un tren que viene de frente? Y te agarra una tristeza tan profunda que te desconectas de tus hijos, de tu cónyuge, te desconectas de tus padres, te desconectas, estás ahí pero estás ausente. Y empiezas a desconectarte de tus seres queridos hasta que finalmente te desconectas de Dios. No tienes ánimo de orar, la palabra te sabe tediosa. ¿Cuándo pasa eso? Cuando perdiste el rumbo. ¿Por qué lo perdiste? ¿Porque eres carnal? No, porque hay oscuridad. Si hay oscuridad, ¿cómo mantienes tu visión en mente cuando no hay nada a la vista? Esa es la pregunta. Y yo sé que esto tal vez no es lo que quieras escuchar, como dije al principio del mensaje, pero la mayoría de las grandes oportunidades registradas en la Biblia nacieron de crisis. La crisis es la autopista, es la pista de despegue para la cual Dios se lleva la gloria, a través de la cual Dios se lleva la gloria. No puedes evitar la adversidad. La gloria de Dios brilla con más intensidad cuando el sol se está ocultando. Ahora, aunque esta parezca infantil, si alguien toma nota, anótelo, si no, grábatelo en lo profundo del corazón. Átalo a tu cuello, escríbelo en las tablas del alma y del corazón. Número 1, la adversidad siempre, siempre, siempre es una oportunidad. Siempre.
Yo quisiera escribir mi historia sin adversidad. Si me das a elegir a escribir mi biografía, yo quisiera una vida sin adversidad. A mí me gustaría que entre la zarza que arde y la tierra prometida no haya desierto. A todos nos gustaría eso. Evitarnos las complicaciones de la vida. Hay mucha gente que dice, ay, yo me quiero casar y no tener complicaciones. Yo quisiera tener hijos, pero no quiero tener dolores de cabeza. Yo quisiera casarme con mi novio, pero que yo sé que a mí me dicen siempre, yo sé que siempre hace chiste de suegra, pero la mamá de mi esposo es una divina. 2 meses después quiero hacerle una entrevista a esa mujer. Las complicaciones vienen. Es parte del paquete de la vida. No podemos pretender que Dios nos lleve a la tierra prometida y no haya faraones detrás nuestro, no haya egipcios persiguiéndonos, no haya mares que tengan que abrirse por el poder de Dios. Donde no hay oposición, nunca hay oportunidad. Yo quisiera que Dios evite la adversidad y Dios me dice, no, al contrario, yo te voy a forjar por medio de la adversidad. Voy a generar adversidad, voy a permitirla para que tu carácter se forme, para que seas un hombre y una mujer diferente de acá de 1 año, 10 años. Las adversidades nos forjan, nos esmerilan, nos preparan, nos ayornan, nos redireccionan, nos dan una reingeniería, nos reagrupan, nos redireccionan. Es la adversidad la que nos pone in situ en la vida de un modo diferente. Si no hubiera adversidad, seríamos unos llorones. Cualquier vientito, ¡ay, un pajarito voló! Estaríamos así. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cómo Dios va a desarrollar nuestra fe si no hay adversidad? Por eso digo que la adversidad es una oportunidad. Moisés un día da un discurso motivador a Israel, ¿no? Y le dice, no tengan miedo, Éxodo 14:13. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven y le tienen miedo, jamás volverán a verlos. Esta es una palabra maravillosa. Dios quiso que su pueblo jamás olvidara el significado de estas crisis. Él le dijo, yo soy tu guardaespaldas, yo te protejo, estoy peleando por ti, no te voy a fallar. Y después de esto, si uno no conociera la historia, diría, y bueno, ¿y después qué pasó? Nada, llegaron a la tierra prometida. No, después vendría el desierto. Tuvieron que caminar en fe, en una palabra, en medio del grueso de la adversidad. Y hay personas aquí, me consta, porque me lo ha mostrado el Espíritu Santo, que están caminando en la oscuridad, sujetados a una palabra, sin ver nada. Y te celebro, te felicito, mi viejo, mi querida, te celebro que sigas adelante. Me consta, el Espíritu Santo me mostraba tu alma de muchas personas que dicen, yo sigo y no sé por qué, o solo una palabra allá que recibí, o que tengo acá me mantiene, pero estoy a ciegas. Ahora tú dices, yo creí que si Dios está conmigo, no tendría que tener adversidad. Ya te digo, si un predicador te dijo eso, es un embustero. Las cosas no funcionan así. La vida es compleja. Y no digo que vas a pelear todo el tiempo, pero sí habrá temporadas en donde tu fe va a ser probada en medio de cielos que parecen cerrados. Hay momentos que vas a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Dios dejó de ser bueno conmigo. Busquen otro mensaje que una vez prediqué llamado Dios es bueno, donde hablo de padres que han tenido que enterrar a hijos, donde hablo de personas que perdieron su casa, su familia, y se han preguntado, ¿Dios acaso se movió del trono? Y Dios dice, no, yo sigo siendo Dios. Pero hay cosas que no nos podemos explicar y pensamos que cuando viene la adversidad es porque en algo la fregamos. No la fregaste en nada. Eres humano y en la adversidad se va a forjar tu fe, tu carácter y quién eres en Dios. Yo bendigo tu adversidad aunque no te guste, aunque no sea lo que querías oír. Número 2. Si la adversidad es una oportunidad,
no dejes de dar golpes cuando estés peleando. Lo que trato de decir es que la adversidad es algo inevitable y cuando la batalla comienza tienes dos opciones. O te entregas y te dejas golpear. Hay gente que la vida la golpea, pum, 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 pum. ¿Qué hace? Está golpeando la vida. Y los golpean, y los golpean. Te da tanto coraje verlos tan abúlicos, inertes, apáticos. ¡Pum! Los golpea la vida, van así golpeando por la vida. O te paras y sigues el consejo que un tío mío, el tío Tito, que era mi padrino, me dio alguna vez. Recuerdo que venía muy cargado y apesadumbrado por cierto bullying que me hacían. Y un día me agarra mi tío y me dice, mirá, tienes razón tu papá, no tenés que pelear. Pero en algún momento, Dantecito, la pelea va a ser inevitable. Y ahí te voy a dar un consejo de tío y padrino. Cuando empiece la pelea, no deje de golpear hasta que la pelea termine. Consejo de enfoque a la familia. No suena bien, ya sé que no suena bien. Pero yo me acuerdo que gracias al consejo sabio, salomónico de tío, me ayudó a lidiar con una cantidad de matones en la escuela secundaria. Esta es una analogía que encaja muy bien de cómo manejar la guerra espiritual. Hay momentos que estás en un ring, estás en el cuadrilátero y es inevitable tener que pelear. Vas a tener que pelear. Yo he entendido que cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo aquí, no fue para cancelar nuestras peleas. No fue para que no peleáramos más, nos bajáramos del cuadrilátero y viviéramos una vida en cajita de cristal. Fue para que Cristo subiera a nuestro ring y dijera, vamos a pelear juntos y vas a vencer. Alguien tiene que decir, no creo. ¿De verdad lo crees? Las peleas no se van a cancelar. Y yo necesito que sigas peleando, que sigas dando golpes, que no tires la toalla. Yo no sé a qué enemigos te tienes que enfrentar. A lo mejor tu enemigo es un dolor físico crónico. A lo mejor vas a depender de la insulina hasta que Cristo te lleve. Ahora, yo creo que Dios puede sanarte, pero a lo mejor por alguna razón que yo no te lo voy a explicar porque no sé, tienes que depender de un medicamento o tienes que depender de oxígeno. No lo sé. No significa de que eres el defectuoso o el que hizo las cosas mal y está pagando. Señor, ¿este es ciego porque pecó él o porque pecaron los padres? Le preguntaron a Jesús. Y él dice, no, es ciego para que yo me glorifique. Entonces lo que te está pasando es para que Dios se glorifique en ti. Te lo voy a explicar en minutos. Para eso. Lo que pasa, hay cosas que Dios va a resolver y otras te va a decir, bástate mi gracia. Aguántatela. ¿Pero por qué? Aguántatela, bástate mi gracia. Mi poder se hace más grande en tu debilidad. Entonces cuando uno aprende a entender eso, uno dice, bueno, voy a pelear, no me voy a rendir. Pelea como Rocky Balboa o como araña, pero pelea. Mantente arriba del cuadrilátero. Puede que tu problema sea que tengas que demostrar o esgrimir paciencia como Job, con un hijo adolescente que está en una rebeldía crónica, o que tengas que lidiar en un matrimonio disfuncional, no lo sé. Ahora, cualquiera tiene fe en las cosas bonitas, pero fe cuando las finanzas escasean, cuando el matrimonio tambalea, cuando los hijos se enferman, cuando se pone el sol, no es para cualquiera. Y ese es mi deber, mi tarea, ayudarte a transitar, aunque las cosas algún día se pongan difíciles o la estés pasando mal ahora. El apóstol Pablo un día dice, lo que te pasa no es grave, porque viéndolo en una línea de tiempo, esto que estás pasando es momentáneo. Y Pablo lo pone de esta manera a los Corintios, 2 de Corintios 4:17. Él dice, los sufrimientos ligeros y efímeros, cuando habla de efímeros está hablando de, 2 meses, 70 años, 95 años. Efímeros, que padeces en esta vida, no son nada comparado con la gloria eterna que vale cualquier sufrimiento. Dice el Señor, lo que te haya tocado, no te victimices, No digas, ay, que me toqué, mirá la familia que me tocó. ¿Quién de ustedes, como yo, no hemos dicho, ay, la familia que me tocó?
Y si te quieres victimizar, no vas a poder. Porque el Señor dice, eso va a probar tu carácter, va a ejercitar tu fe. Yo me voy a glorificar más. Porque la gente va a decir, de la familia de este salió. De esa familia Dios eligió a esta. ¿Puede salir algo bueno de esa familia? Sí, Dios se va a llevar la gloria. No van a ser los genes, no va a ser la educación, no va a ser el dinero, va a ser la gloria de Jehová. Así que cuando vengan los días de bendición, consejo de amigo, súbete a la ola y surfea tan lejos como la ola te lleve. Yo vivo la bendición sin culpa. Viene la bendición y tomo la tabla de surf y empiezo a surfear hasta donde la bendición me lleve. Cuando la bendición empieza a bajar y llegan los días donde el sol se pone, entiendo que esos desiertos deben ocurrir para que después tenga sentido la tierra prometida. Lo que pasa es que la gente te ve en tu tierra prometida y no sabe por lo que has tenido que pasar. Entonces te critica, te cela, te envidia. Te debe pasar que te dicen, oh, estás en la tierra prometida. No, a veces estamos pasando el desierto. Y un desierto que duele, que lastima. El dinero no llega a tiempo, la relación no mejora, la condición se deteriora. Y cuando estás en medio de la oscuridad, ¿qué haces? ¿Qué explicación le damos? A ver, ¿cómo nos explicamos a nosotros mismos que el sol se ocultó y aún tenemos que seguir teniendo fe? Esto es lo que me atrevo a pensar. A veces los milagros ocurren a nuestro alrededor, los podemos ver, los celebramos, los aplaudimos y los festejamos. Pero a veces el milagro no ocurre alrededor, ocurre dentro. Somos el milagro. De pronto Dios nos da una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Y somos el milagro para mucha gente. Somos canal de bendición porque la gente nos observa que deberíamos estar tristes, deprimidos, con ganas de suicidarnos, y sin embargo seguimos adelante y no sabemos de dónde salió esa fuerza. Tú estás esperando el milagro alrededor y tú eres el milagro. Eso es lo que a veces no lo vemos, decimos, pero yo no veo el milagro. Tú lo eres, yo soy el milagro. Eso habla, eso predica, eso habla de fortaleza. Dios a veces permite que el sol se oculte para que Él sea la única luz. Y yo te confieso, porque te voy a abrir el corazón más todavía, yo soy un adicto al progreso en el sentido, tengo una cuota muy disminuida de paciencia. Yo quiero todo microondas así. Si Dios me hubiese puesto en el lugar de Moisés y se me prendía la zarza, yo iba al faraón y le decía, ¿me lo dejás ir ya? ¿Qué 10 plagas ni 8 cuartos? Ahora. Porque yo me frustra cualquier retraso que ocurra entre el momento que escucho la voz de Dios y su cumplimiento. Me molesta la sala de espera. Y como a mí me gustan las cosas así expeditivas, me empiezo a poner intranquilo y frustrado cuando la visión no se ajusta a mi horario. Pero si la visión se ajustara a mi calendario, a mi agenda, no sería necesaria la fe. Cuando tú dices, yo tengo que saber que voy a orar a Cristo, pero Cristo es el soberano. Cristo sabe lo que va a hacer, el Señor sabe lo que va a hacer en mi vida. Yo voy a orar con todo mi corazón, voy a depender de Él, tengo fe. Pero no me voy a frustrar si me toca esperar o el sol se pone. Pregúntenle a Josué. Josué es el único tipo que recibe una promesa formidable. Yo podría vivir solo con esa promesa. Le dice Dios, todo lo que toques será bendito. Te irá bien en todo lo que emprendas. Uno pensaría que después de esa palabra el tipo no pelea más, no tiene más adversidades, no tiene más enemigos. No saben las batallas que tuvo que enfrentar. La gente que murió en el desierto en esas batallas. Yo hubiese dicho, pero el Señor no iba a tener victoria en todo lo que emprendía. Y sí, pero juntamente con la victoria hay incertidumbre, ansiedad, cambio, sacrificio. Eso es la vida. ¿Cómo Dios te va a mostrar su poder y te va a evitar la adversidad o la sala de espera? Hay que esperar. Hay cosas que la vas a entender en esta vida, Dios lo permita, y hay cosas que la vas a entender allá. ¿Por qué Dios permite que estés confinado en una silla de ruedas? No lo sé. No va a haber un solo día en que no ore para que Dios te renueve las piernas y te permita prescindir de la silla. Pero si no ocurre,
no estás en inferioridad de condiciones. Lo que Dios mira es el corazón. Lo que Dios mira es tu relación con Él. Y tal vez tenga una razón que solo entenderemos allá. ¿Por qué tus piernas no estuvieron fuertes durante el transcurso de tu paso en la tierra? Allá va a haber un lugar donde no va a haber piernas ni músculos flácidos. Allá no habrá ni Alzheimer, ni despedidas, ni puñados de tierra arrojados sobre un ataúd, ni besar frente fría. No existirá el adiós, ni el desazón, ni los corazones rotos, ni la incertidumbre, ni la infidelidad. Allá habrá luz, porque el sol nunca se ocultará, porque el sol siempre va a alumbrar. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Pero Josué vive un montón de cosas como te toca vivir a ti, y eso se llama la historia detrás de la gloria. Porque siempre detrás de lo que Dios hace hay una historia. Entre la promesa y la paga siempre hay un desierto, un proceso. Proceso. Y si no procesas tu proceso, te perderás la tierra prometida. Estás en proceso. Dios no terminó contigo como no terminó conmigo. Y hay un momento que ese proceso se va a terminar. Tal vez allá, tal vez acá. Pero yo soy consciente que muchos pierden la recompensa porque desfallecen en el proceso. Es parte de nuestra naturaleza saltarnos e ir a lo bueno y saltarnos el sacrificio. No, la vida es así. Van a haber momentos duros, pero en ese momento duro vas a conocer más a Dios. Dios no está tan interesado en que llegues rápido, sino en cómo llegues a destino. Si Dios quisiera darte un nacimiento y de ahí al final feliz, la zarza y de ahí a la tierra prometida, entonces te llevaría al cielo. Señor, quita los problemas de mí. ¡Pum! Te moriste y te fuiste. Si Dios quisiera que seas feliz, ya te hubiese arrebatado, feliz completamente. ¿No será que al fin y al cabo el punto es la trama? El punto es la trama, esa es la vida. La trama. Si Dios llevara nuestras vidas al cine, deberíamos tener una vida digna, que no se aburra el público. Conmigo no se hubiesen aburrido, hubiesen visto que yo nací en una familia bastante disfuncional, la pasé muy solo de chiquito, que la mamá estaba enferma de cáncer, que el papá estaba borracho. Hubiesen sido unos muy buenos capítulos en Netflix. Otra que la vio de Luis Miguel. Y después Dios viene, empieza a usarme y en una noche, todo un país me conoce en una noche. Eso sería una buena película. Si me dices, si volvieras atrás, ¿cambiarías algo? Sí, sacaría todos los desiertos, las tramas, las incertidumbres. Me preocupé mucho. Hoy me di cuenta que me pasé mucho tiempo preocupado. No saben las noches que no dormí. Muchas noches no dormí porque pensé que no iba a terminar la secundaria vivo. Y después no dormía porque pensaba que no me iba a casar. Y después no dormía porque pensaba que Liliana tenía madre. Y luego no dormí porque pensé que Dios no me iba a usar, y también recuerdo no dormir cuando sabía o pensaba que no iba a tener el dinero para pagar el estadio. ¿Creen que aprendí? No, porque volví a no dormir cuando llegamos acá y creí que esto no lo íbamos a poder pagar. Y no dormí cuando el banco dijo tienen que irse de la arena. Y no dormí cuando algunos traicionaron la fidelidad. Y no dormí cuando yo digo, me pasé tanto preocupado. ¿Por qué? Estoy aprendiendo a tomarme la vida como Jesús lo tomó. Mi yugo es liviano, ligera es mi carga. Estoy entendiendo cada día más que yo simplemente soy un piloto. Hoy me toca estar acá y mañana allá. Y que no tengo que preocuparme por las cosas que están por encima de mi paga y de mi jerarquía. Me encanta esa frase. Soldado, no hable de aquello que está por encima de su jerarquía. Y uno como soldado se mete en lo que Dios le mandó a hacer y no se tiene que preocupar. Tiene que saber que estamos convocados por un Dios que siempre tiene un plan B, un plan C. A Dios no se le escapa nada. Pensamientos de bien tiene para ti y para mí, y no de mal. Entonces uno agradece la trama. Yo agradezco la vida que tuve. A decir verdad, si mañana me tocara partir, fue una gran vida. Hubo muchos desiertos, pero hubo muchas victorias. Reí mucho, lloré menos. Me amargué. Aprendí a reírme a pesar de las dificultades. Aprendí a caminar en la oscuridad. Aprendí a ser el mismo con y sin dinero. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que Dios quiere.
y su palabra es la ley. Aprendí a decir que siempre fui rico, solo que tuve muchas décadas sin dinero. Aprendí a viajar liviano, a que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Aprendí a comer manjares cuando hay y comer de lo que sobre, algo recalentado cuando no hay. Si me dan un hotel 5 estrellas, celebro. Y si tengo que acomodarme en una cama entre las cucarachas, también celebro. Sé vivir en pobreza, Dios sabe que lo digo de verdad, en escasez y en abundancia. Y eso me hace un hombre absolutamente rico. ¿Cómo lo aprendí? Tarde. Si tienes 20, 30, no esperes ser sonso como yo, que lo aprendí con medio siglo de vida. Tienes que aprenderlo antes. Aprende antes, que la trama de tu vida es lo que importa. Que la trama de tu vida es lo que le apasiona a Dios, y no eres una serie de cuentos sin sentido. Eres un capítulo tras otro, tras otro, tras otro. Y Dios, que ve tu vida completa, dice: yo estoy procesando su fe para que llegue a ser lo que quiero que sea. Y aunque el sol no se vea, aunque a veces camine en oscuridad, yo no te suelto la mano. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Camina por fe y no por vista. Camina por fe, por fe. Vamos, 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 dale una celebración al